Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a resonar con muchos de ustedes, especialmente con aquellos que siguen el mundo de las series y las celebridades. Vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha conversación y que, por lo que vemos, toca una fibra sensible en el corazón de muchos. Si eres fan de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente te interesa el poder de las relaciones en la vida de las figuras públicas, quédate porque esto te va a interesar. El título del vídeo de hoy es, Kerem Bürsin Hande me da la paz que busco. Una frase potente, ¿verdad? Vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras y qué significan para los involucrados y para nosotros como público. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Cuando hablamos de la frase Kerem Bürsin Hande me da la paz que busco, estamos entrando en un terreno muy personal, pero a la vez, muy público dado el estatus de celebridad de ambos. Kerem Bürsin, el carismático actor turco, y Hande Erçel, su talentosa colega y, en su momento, pareja, han capturado la atención mundial gracias a su química en pantalla y, por supuesto, a su relación fuera de ella. La frase que da título a nuestro vídeo sugiere que en medio del torbellino de la fama, las cámaras, los proyectos y las exigencias de la vida pública, Hande Erçel representa para Kerem Bürsin un refugio, una fuente de calma y serenidad. Es fascinante analizar cómo las relaciones personales pueden influir en la vida profesional y el bienestar emocional de las personas. En el caso de Kerem Bürsin, él ha sido abierto en diversas ocasiones sobre la importancia de tener un pilar en su vida, alguien que lo apoye y lo mantenga anclado. Y cuando se menciona a Hande en este contexto, se evoca una imagen de complicidad, de un vínculo que trasciende el set de grabación. La paz que busco no es solo una ausencia de conflictos, sino una sensación de plenitud, de sentirse comprendido y aceptado, de poder ser uno mismo sin presiones externas. En un mundo donde la imagen pública a menudo se construye y se deconstruye constantemente, encontrar esa autenticidad y tranquilidad en una relación es, sin duda, un tesoro. Podemos imaginar que la vida de un actor de la talla de Kerem Bürsin implica una presión considerable. Las grabaciones pueden ser extenuantes, los horarios impredecibles, y la constante exposición mediática puede ser agotadora. En medio de todo eso, tener una pareja que no solo comprende tu mundo, sino que también te ofrece un espacio de intimidad y seguridad, es un factor crucial para el equilibrio. La frase implica que Hande es esa persona. Quizás sea su manera de ser, su perspectiva ante la vida, o simplemente la conexión especial que compartían, lo que le brindaba a Kerem esa sensación de calma. Es un testimonio del poder sanador y estabilizador del amor y la compañía. Además, esta frase nos invita a reflexionar sobre lo que todos, en mayor o menor medida, buscamos en nuestras relaciones. La paz interior es un anhelo fundamental. Buscamos en nuestras parejas, amigos y familia ese apoyo que nos permita navegar las dificultades de la vida con mayor fortaleza y serenidad. En el caso de Kerem y Hande, su relación fue seguida con gran interés por millones de fans, quienes admiraban no solo su talento sino también la aparente armonía que proyectaban juntos. Cuando una figura pública expresa que una persona le da la paz que busca, valida esa idea de que las conexiones humanas auténticas son un bálsamo para el alma, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Es importante recordar que aunque sus vidas son públicas, también son personas con sus propias emociones y necesidades. La frase podría interpretarse como una declaración de gratitud y reconocimiento hacia Hande por ser esa influencia positiva en su vida. Podría significar que a su lado Kerem se sentía más él mismo, más libre de las preocupaciones y tensiones que a menudo vienen con la fama. La paz que se busca en una relación no se trata solo de evitar problemas, sino de encontrar un espacio donde uno pueda recargar energías, sentirse seguro y florecer. Pensando en la dinámica entre ellos, es probable que compartieran valores similares, una visión de la vida que los conectaba a un nivel profundo. Quizás Hande compartía su amor por la actuación, o simplemente entendía las peculiaridades de la industria del entretenimiento. O quizás fuera lo contrario y ella le ofrecía un escape y una perspectiva diferente que lo mantenía centrado. La belleza de una relación así radica en esa complementariedad, en cómo dos personas pueden nutrirse mutuamente y ayudarse a crecer. Ahora, si analizamos la frase en sí, Kerem Bürsin Hande me da la paz que busco. Es una afirmación muy directa y personal. Implica que antes de encontrar esta paz,
Kerem quizás sentía una inquietud, una búsqueda constante. Y en Ande encontró esa respuesta. Esto no necesariamente significa que el mundo de Kerem antes fuera caótico, sino que la presencia de Ande añadió un nivel de serenidad que antes no existía, o que no se sentía tan plenamente. Considerando el contexto de su fama, donde la privacidad es un lujo y cada movimiento puede ser analizado, encontrar un espacio de paz en una relación es aún más valioso. Es posible que la relación con Ande le permitiera desconectar del estrés, del constante escrutinio, y simplemente ser. Esa capacidad de ofrecer calma y seguridad en un entorno tan exigente es algo que muchas personas anhelan en sus propias vidas. La frase también nos habla de la importancia de la conexión emocional. En un mundo cada vez más digital e interconectado, a veces olvidamos el valor de una conexión humana genuina. La paz que proviene de sentirse comprendido, amado y apoyado es fundamental para nuestro bienestar psicológico. Y para figuras públicas como Kerem Bürsin, donde las relaciones pueden ser fugaces o superficiales, encontrar una conexión profunda y significativa es aún más relevante. Podríamos especular sobre los momentos específicos que habrán fortalecido este sentimiento. Quizás viajes compartidos, conversaciones profundas, o simplemente la rutina de una vida juntos, donde la presencia del otro se convirtió en un ancla. La frase sugiere que Ande tenía la cualidad o la capacidad de evocar en él esa sensación de calma, de alivio ante las presiones. Es interesante notar cómo esta frase se ha convertido en un punto de referencia para los fans. Refleja el deseo del público de ver a sus ídolos felices y en paz, y sugiere que Kerem Bürsin encontró esa felicidad y esa paz en su relación con Hande Erçel. Nos muestra que a pesar de las diferencias culturales, del idioma, o de las presiones de Hollywood, los anhelos humanos fundamentales, como la búsqueda de paz y conexión, son universales. En la industria del entretenimiento, las relaciones a menudo se vuelven virales y son objeto de intensa especulación. Sin embargo, cuando una figura pública expresa algo tan íntimo como «me da la paz que busco», le da una dimensión más humana a la relación. Nos recuerda que detrás de los personajes de la pantalla, hay personas con sentimientos, inseguridades y la necesidad de encontrar su propio refugio. Y para concluir, la frase «Kerem Bürsin Hande me da la paz que busco» es un bello testimonio del poder de las relaciones para transformar nuestras vidas. Nos recuerda que en medio de la complejidad y las demandas del mundo moderno, la conexión humana genuina y el apoyo mutuo son fuentes invaluables de fortaleza y serenidad. Es una frase que evoca una imagen de tranquilidad, de un amor que nutre y estabiliza, y que en última instancia, contribuye a un bienestar profundo. Para resumir, hemos explorado el significado detrás de la frase «Kerem Bürsin Hande me da la paz que busco», analizando cómo la presencia de Hande Erçel podría haber representado un refugio y una fuente de calma para Kerem Bürsin en medio de su agitada vida pública. Hemos reflexionado sobre la universalidad de la búsqueda de paz en las relaciones y cómo las conexiones humanas auténticas son esenciales para nuestro bienestar. También hemos considerado la importancia de esa paz en el contexto de la fama y el escrutinio constante, y cómo una relación significativa puede ofrecer un ancla y un espacio de autenticidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que la frase resume la importancia de una relación para el bienestar personal? ¿Qué significa para ustedes encontrar la paz que buscan en una relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo grande.